Que en muchas iglesias cristianas se ha incorporado la danza al culto de adoración. Para justificar tal acción apelan a la danza de los grupos del Antiguo Testamento. Sorpresivamente no hacen un análisis serio de los pasajes donde la danza era utilizada por los israelitas. Ignoran que la danza nunca fue permitida en los servicios religiosos del santuario del templo de la sinagoga y ni siquiera fue parte del culto de la iglesia primitiva, es lo que comentan estas personas. Solamente al realizar un análisis de los versículos donde la danza aparece en la Biblia se podrá entender el papel que ésta jugaba en Israel en los tiempos del Antiguo Testamento. La primera ocasión que se menciona la danza es lo que ya mencionaron algunos ponentes en Éxodo 15:20, donde dice que María, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, echando en la mar al caballo y al que él subía. Es interesante notar que esta actividad ocurrió al aire libre como una celebración por el aniquilamiento del ejército egipcio en el Mar Rojo. Solamente las mujeres danzaron, los hombres junto con Moisés cantaron un cántico a Jehová, y no se registra que se danzase. Los rabinos judíos, entre ellos Abraham ben Isaías y Benjamín Sharfan, en su obra Comentarios sobre el Pentateuco, dicen que los panderos que María y las mujeres tocaron en aquella ocasión fueron traídos de Egipto. La música y el baile formaban parte de los servicios sagrados de los egipcios. En Éxodo 32:19 dice: aconteció que cuando él llega al campamento y viendo el becerro y las danzas, rió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. El Salmo 29:5 dice: ¿no es este David de quien cantaban las danzas diciendo: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? En el Salmo 68:24 al 27 se presenta la imagen de un cortejo que se encaminaba al santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio de las doncellas con pandero. El Salmo 42:4 presenta una imagen similar de cómo yo iba con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. Estos dos pasajes son cónsonos con el hecho de que estas precisiones festivas donde el pueblo danzaba y cantaba ocurrían al aire libre y no en el templo. En el templo solo los levitas cantaban las alabanzas y tocaban instrumentos musicales. Esta es la opinión de estos comentaristas que dicen que la danza no es parte del culto que se realiza en el templo. Entonces decía que esta palabra se traduce como un instrumento musical, como sucede en Éxodo 15:20, donde se traduce de la palabra onkelos, vierte esta palabra con la palabra aramea que significa arpa. Según Jamison, Fawcett y Brown en sus comentarios sobre estos versículos, el idioma hebreo permite esta traducción. Por tal razón, algunos eruditos, tales como Samuel Bachicochi, afirman que el Salmo 149:3 y 154 hacen alusión a un instrumento musical y no a la danza. Según Bachicochi, el Salmo 150 menciona una lista de 8 instrumentos musicales que se utilizan en la alabanza a Dios. Por lo tanto, es razonable concluir que choul se refiere a otro instrumento musical que forma parte de esa lista de instrumentos y no a la danza. Es el comentario de Comentario Adventista, volumen 14, número 2. La versión inglesa King James tiene una referencia marginal donde traduce la palabra hebrea machoul del Salmo 149:3 y 154 como pipa, instrumento musical. Y Joel Brill, en su segundo prefacio en el Salmo Mendelssohn, dice: es evidente del pasaje alabable con tof y machoul que machol debe significar aquí algún instrumento musical, y esta es la opinión de la mayoría de los eruditos. Según Bachicochi, otra importante consideración que se debe tener en cuenta es el hecho del uso del lenguaje figurativo en el Salmo 149, donde se nos invita a cantar sobre nuestras camas, del verso 5,
lo que implica claramente que no se refiere directamente al culto en el templo. Además, se nos invita a alabar a Dios con espadas de dos filos en las manos en un contexto de guerra, versos 6 al 8. El Salmo 150 también es altamente figurativo, ya que nos invita a alabar a Dios en el firmamento, un lugar donde no podemos ir. Estos dos salmos no son una invitación a danzar en los cultos de adoración, sino que son un llamado a alabar a Dios donde quiera que nos encontremos. Con razón el apóstol Pablo dijo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y salmodiando al Señor en vuestros corazones y cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales, de Colosenses 3:16. Además, en Santiago 5:13 dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanza. Este es el mensaje de los salmos antes mencionados. Entonces decíamos que el comentarista continúa diciendo que la música en el culto del santuario fue institucionalizada por David y solamente los levitas tocaban los instrumentos y lo hacían durante el culto. Primera de Crónicas 15:16. El pueblo escuchaba la alabanza y una vez que el coro y la orquesta de levitas terminaba de alabar, exclamaban amén. Ese también fue el responso en los tiempos del Nuevo Testamento. En 1 Corintios 14:16, los himnos que el coro de levitas cantaban fueron compuestos por David y los instrumentos musicales que se utilizaron entonces fueron construidos por David, de acuerdo a 2 de Crónicas 7:6. El hecho de que el rey David no incluyera la danza en el culto dentro del santuario implica que él distinguía entre la música secular tocada en sus celebraciones festivas, como el cántico y la danza cuando Saúl y David regresaron luego de derrotar a Goliat, y la música del templo. Israel era una teocracia, un gobierno establecido por Dios. Toda su vivencia giraba en torno a Dios. Sus cánticos y sus celebraciones culturales se centralizaban en Jehová. Por tal razón, cuando las mujeres salían a danzar, glorificaban a Dios por darle la victoria a su pueblo sobre el enemigo. Además, las mujeres de Israel danzaban en ocasiones de los festivales anuales en las afueras del templo. Algunas veces los hombres y los niños también se unían a ellas. Lo cierto es que las mujeres eran las que más danzaban. Estas danzarinas eran excluidas de los servicios del templo porque su estilo de música estaba asociado con el baile y el entretenimiento. Por cierto, los instrumentos de percusión que eran utilizados en las danzas no fueron considerados por David cuando institucionalizó la música para el culto. También encontramos en Nehemías 12:27, donde se menciona en la Biblia que los levitas utilizaron címbalo. Estos se utilizaban solo para marcar el tiempo. Los instrumentos de percusión, tales como los panderos y los tambores que eran utilizados en las danzas, fueron claramente excluidos del culto. Los címbalos se utilizaron para marcar la transición entre las estrofas de los himnos y no para acompañar al coro. La lira o cítara fue el instrumento que David y los levitas consideraron el instrumento más noble de todos. Es interesante notar que en el libro de Apocalipsis, cuando se hace mención de la alabanza en el cielo, se mencionan arpas. Durante la inauguración del templo de Salomón no se utilizó la percusión en las alabanzas, ni durante la inauguración del templo en los días de Esdras y Nehemías. Definitivamente hay que establecer una clara diferencia entre la música que se toca en ocasión de estas celebraciones que ocurrían fuera del templo y la música que se tocaba en el culto en el templo. Hoy en día se ha introducido, dicen estos comentaristas que están en contra de la danza, hoy en día se ha introducido una danza mundana al culto de Jehová. No solo la música que se incorpora al culto de adoración y alabanza deja mucho que desear, sino también los movimientos sensuales y en algunas ocasiones la inapropiada vestimenta de las danzarinas. Tal culto de alabanza es abominación a Jehová se adora en sus términos, no en los nuestros. No existe autoridad bíblica para justificar la danza en nuestros cultos a Dios. Esto es lo que comentan en contra de la danza estos escritores. Ahora voy a hablar acerca de los que opinan y comentan a favor de la danza. Y ellos dicen lo siguiente, que existe primero la danza judío-mesiánica.
Lo que conocemos, dicen ellos, como danza judío-mesiánica es una combinación de música, alabanza contemporánea y coreografías del folclore israelí con pasos de danza clásica. Se hacen en círculos y mayormente cogidos de las manos, por eso se conoce como la danza de la unidad. Es una de las formas de comunicación visual usando la expresión de adoración mediante el movimiento, diseño, color, forma en otras características. La danza en sí es un lenguaje con sinnúmeros de dialectos, los rudimentos se pueden percibir universalmente, pero para una comunicación más precisa se requiere aprender el lenguaje de la danza. Existe entonces también la danza davídica. Esta danza surgió dentro del movimiento judío-mesiánico. Esta danza tiene su origen en el pasaje del rey David cuando danzó con gozo y alegría mientras el arca era llevada a Sión. Esto se incorporó en las reuniones mesiánicas como forma de adorar a Dios. Su origen histórico contemporáneo de la danza, aunque el pueblo hebreo es una nación muy antigua, lo que conocemos como el Estado de Israel es un país prácticamente nuevo, apenas de 1948. La historia de los Rikidims, que significa danzas folclóricas israelíes, comienza con la búsqueda de las raíces de las antiguas tribus de Israel, de Gurit Kadmán en 1897-1987, fue quien impulsó la creación de la danza israelí contemporánea. Se encargó de recopilar los distintos estilos de danzas que practicaban los judíos desde la diáspora, danzas jasídicas, etíopes, yemenitas, ladinos, rusas y orientales, hasta crear lo que hoy se conoce como la jora, estilo típico de Israel. En la actualidad en las congregaciones judío-mesiánicas se hacen una mezcla de las danzas típicas de Israel con la danza de adoración con gozo y alegría que habla la Torá. No solo es parte de una cultura del pueblo judío, sino es también una forma maravillosa de exaltar y glorificar el nombre de Jehová. Continuamos diciendo que en Éxodo 32 se relata un episodio donde la danza formó parte de un falso culto de adoración. Un becerro de oro fue construido por Aarón a petición del pueblo. Los israelitas pensaron que Moisés no regresaría del monte Sinaí y le pidieron a Aarón que construyese dioses que fuesen delante de ellos. Aarón construyó un becerro de oro con los zarcillos que los israelitas trajeron de Egipto y edificó un altar delante del becerro. Entonces Aarón pregonó fiesta a Jehová. Al otro día los israelitas madrugaron y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. El pueblo se levantó a comer, a beber y a regocijarse. Jehová no aceptó tal adoración porque no iba dirigida a él. Y Moisés tuvo que descender del monte Sinaí. Moisés y José observaron que el pueblo gritaba, cantaba y danzaba. Este sistema de danza pagana fue aprendido por los israelitas en Egipto. Ellos incorporaron el becerro de oro y sus danzas al culto a Jehová al frente del altar. Este culto de adoración fue rechazado por Dios, quien dijo que los israelitas se habían corrompido al apartarse del camino que les mandó. Encontramos también en Primero de Reyes 18:26 cuando habla de que los adoradores de Baal danzaban en sus cultos. Ellos tomaron el buey, hablando de la historia de Elías con los profetas de Baal, tomaron el buey que les fue dado y aprestáronlo e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos, mas no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. La expresión andaban saltando implica un tipo de baile ceremonial. La palabra hebrea pasach, según Strong, significa literalmente cojear, danzar. Los adoradores de Baal danzaban en sus cultos, a diferencia de Elías, cuyo culto se centralizaba en el sacrificio ofrecido a Dios. En el Antiguo Testamento no dice que la danza formase parte del culto a Dios en el santuario o en el templo. Plinio, el joven quien escribió una carta al emperador Trajano en el año 112 de la era cristiana, dijo que los cristianos se reunían en un día fijo antes del amanecer y cantaban himnos a Cristo como a Dios. El culto de la iglesia primitiva se centralizaba en la persona de Cristo y no en el adorador. El culto en los tiempos del Nuevo Testamento encontraban su foco en el bautismo, la predicación, la cena del Señor y en el Cristo resucitado.
El culto consistía en la oración pública y al concluir las oraciones la congregación recitaba vigorosamente el Amén. Ellos cantaban salmos, leían las escrituras, dedicaban tiempo a la instrucción y a las devociones privadas. Luego viene la danza de alabanza. En la Biblia hebrea dice que la palabra principal que habla de alabanza es halal, raíz de la palabra halel o aleluya. Esta palabra se emplea como alabanza a Dios. La palabra halal significa literalmente hacer brillar, presumir, celebrar, hacer ruido, alarde, ser jubiloso. Cuando llegamos a la presencia del Señor debemos estar gozosos. Con esto establecemos que la danza de alabanza es mediante coreografías y movimientos. Expresamos alegría, gozo, emoción y gran júbilo del corazón, nuestra gratitud a nuestro Creador. Y según ellos hay 4 categorías de la danza hebrea. Primero tenemos la danza hasídica, que es la danza de júbilo y espontáneo donde la danzora demostraba sus sentimientos. Segundo, la danza yemenita tiene su origen en los judíos yemenitas, danza de mucha gracia, movimientos suaves y fluidos. Tercero, la danza debka o danza que incluía movimientos difíciles con los pies y se realizaba con gran fuerza. Y, por último, la danza ora o jora, que es la danza folclórica nacional de Israel, se realizaba acompañada con el palmear de las manos, se danzaba en círculo y la música en un ritmo ascendente. Ahora hablemos de la danza en la iglesia. El movimiento judeo-mesiánico ha influenciado a la iglesia gentil en adoración en la danza. Este resurgir de la danza dentro de la iglesia surgió aproximadamente en las últimas 3 décadas del siglo XX y se ha difundido en muchos lugares del globo. Ya existen muchos grupos y ministerios de danza en el mundo. Hay una gran diversidad en las danzas cristianas que inclusive han incorporado otras artes como la pantomima y el arte de drama. Existen muchas danzas dramatizadas y con pantomimas haciendo de que junto a la danza lleven el mensaje de Dios más precisamente a la gente. Luego tenemos la danza profética. No hay una definición concreta, pero lo que podemos decir sobre la danza profética es una danza que no es planeada ni ensayada, es lo que dicen estos defensores de la danza. El danzor está totalmente sometido a la guianza del Espíritu Santo y que con los movimientos da el mensaje que Dios quiere dar al pueblo. Esto sucede en que, por ejemplo, en el momento de adoración se desata una unción gloriosa y el Espíritu Santo mueve al danzor junto a la música o himno para dar lo que quiere ministrar. Desde este punto de vista, ahora la profecía ya no se da en palabras proféticas, sino según ellos se da en danza profética. Pero veamos los peligros que también ellos mencionan acerca del mal empleo de la danza cristiana. La danza es una forma de adoración la cual Dios ha estado restaurando para exaltar su nombre, siguen diciendo los defensores de la danza, y para bendecir al pueblo. Pero con la restauración se han infiltrado tendencias mundanas dentro de la danza. La danzora tiene que tener una consagración a Dios, conocimiento pleno de la palabra de Dios y tener una vida de testimonio, porque ella es el vaso el cual Dios va a usar para traer el mensaje. El danzor o danzora no puede dejarse llevar por sus propios caprichos egoístas. Pero lamentablemente, así como hay danzas de alabanza, hay danzas carnales, de sensualismo, de discordia, división y destrucción. Estas danzas se ven inofensivas, pero son sutiles y traen pérdidas. Entonces, aquí hay un gran problema con la danza, porque aún los mismos que están aprobando dicen que hay grandes problemas dentro de la danza, y entre ellos atribuyen a actos sensuales y motivados por los deseos carnales. Bien, voy a citar ahora los libros Squine desde España, que dicen lo siguiente. Por cuanto debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros, de acuerdo a 1 de Pedro 3:15. Deberíamos poder dar una respuesta procedente de la palabra de Dios acerca de por qué celebramos el culto de la manera que lo hacemos.
Podemos entonces justificar mediante las escrituras la manera en que nos reunimos con otros cristianos para el culto, o estamos simplemente siguiendo tradiciones humanas. Proponemos las siguientes preguntas como un reto que planteamos a todos los cristianos. ¿En base de qué autoridad bíblica se reúnen con otros cristianos de la manera en que lo hacen? ¿Qué autoridad tienen los cristianos para imitar para sus lugares de culto la forma del tabernáculo y del templo correspondientes al orden judaico de cosas en el Antiguo Testamento? Esos edificios eclesiales tienen a menudo un mobiliario adornado de oro y otros materiales preciosos. Algunos de ellos se construyen con la entrada mirando al este, como era el caso del tabernáculo y del templo. Muchos de estos edificios de iglesias tienen un altar, otros tienen partes especiales del edificio. Decía que muchos de estos edificios de iglesias tienen un altar y otros partes especiales del edificio acotados como más sagradas que otras partes. ¿Hay alguna instrucción de las Escrituras dirigida a los cristianos para que tomen prestadas cosas así del judaísmo? Siguiente pregunta. ¿Qué justificación hay en las Escrituras para la utilización de ropajes y vestimentas especiales en los servicios del culto cristiano? Los coros generalmente van vestidos de túnicas y frecuentemente el ministro también. Estas preguntas las tomé de la traducción de Santiago Squine, 1998, Sedin 2006. Entonces, el culto ha sido considerado por la mayoría de los cristianos como el acto central de identidad religiosa a través de la historia. Muchos teólogos religiosos han definido la humanidad como homo adorans, o sea, el hombre rinde culto, significando así que el culto a Dios es central para comprender al ser humano. Quiero hablar un poquito de antecedentes históricos acerca del culto cristiano. Dice aquí estas notas que estuve sacando, lo que llamamos adoración tradicional surgió inmediatamente después del fin de la Edad Media, fue una corrección de estilo del culto medieval con el fin de corregir sus abusos. Durante los siglos XVI y XVII se desarrolló un estilo litúrgico modificado tanto en Suiza como en Inglaterra. Estos cultos menos estructurados que los planificados por Lutero y Cranmer fueron los precursores de los cultos. Juan Calvino, 1500-1564, fue líder de la Reforma en Ginebra y en sus consideraciones en cuanto al culto estaban que la cena del Señor sirviera como una herramienta para la exhortación de la Iglesia y no como un ritual elaborado, y que el culto debe ser recibido con fe para obtener la gracia de Dios derivada de él. La liturgia debe seguir 3 reglas: cantar solamente salmos y no himnos. Acompañada solo de melodías y armonías, era obligatoria la predicación exegética en todos los cultos semanales. Luego viene la traducción de las iglesias libres. Tradiciones de las iglesias libres. Son así llamadas por su amor, libertad y autonomía en la determinación de los componentes del culto y su orden dentro de él. Se destacan los grupos anabaptistas, pietistas, los separatistas, puritanos y hermanos de Plymouth. Ellos tenían como la práctica de oración tenían un precedente bíblico bien claro. Esa era la primera. Segunda, los asuntos relativos a la adoración deberían ser de interés única y exclusivamente de la Iglesia. Tercera, las oraciones deben ser espontáneas e informales en oposición a la orden litúrgica como el libro de oración común, y los sermones deben ser prácticos y aplicables en contraste con el leccionario. Esto es lo que dicen las tradiciones de las iglesias libres. Ahora viene la tradición evangélica. En el siglo XIX hubo un surgimiento de los movimientos de gran despertar en el mundo anglosajón. Ahí comienza. Surge la tradición evangélica originaria del metodismo, de la cultura de la frontera agrícola del oeste americano y de los evangelistas urbanos en la Gran Bretaña industrial. Hace hincapié en la venida de Dios para cumplir con la humanidad, y la adoración se dedica a la Iglesia. La orden del servicio es más libre, cantando con gran participación laica, instrumentos, tocando músicas religiosas con estilos contemporáneos y populares,
con representaciones individuales. Después de esto se da un sermón. El servicio puede o no concluir en ese momento, pues algunas congregaciones concluyen con un momento de alabanza y adoración. El motivo principal es alabar a Dios y que los nuevos creyentes acepten a Jesús como Salvador. Comúnmente los servicios son el domingo en la mañana. Antes de iniciar el culto se imparten escuelas bíblicas dominicales. Entonces, quiero dejar esta participación hasta aquí, y por la noche, hermanos, voy a subir otros audios más para concluir mi participación. Todavía me propongo hacer un análisis de algunos textos del Nuevo Testamento para que podamos entender ahora de manera exegética realmente cómo eran los cultos en el siglo primero y cómo lo veían los apóstoles. De mi parte, Dios me los bendiga, hermanos. Espero que lo que hemos aportado sea de bendición para todos. Quiero enviar un saludo a todos los directivos de este grupo, Kairos de Dios, a todos los ponentes y a todo el mundo que nos escucha a través de este medio, de las personas de habla hispana. Dios me los bendiga a todos. Reciban un saludo de parte de su amigo, el pastor Cervantes, desde Ciudad del Carmen, Campeche.